En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Dios, te agradecemos por la jornada que nos permites tener en este día. Gracias por las personas que nos hemos encontrado, porque a través de ellos también nos permites descubrir tu presencia y descubrir todo aquello que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar atentos para descubrir tu voluntad y descubriendo tu voluntad, tener también la ocasión, tener la oportunidad de acercarnos más y más a ti. Te pedimos nos ilumines en este momento con la luz de tu Espíritu para que podamos comprender más y más el misterio de la Santísima Virgen en nuestra vida y que bajo el ejemplo de Nuestra Señora tengamos ocasión, tengamos oportunidad de ser mejores siervos tuyos. Permítenos ofrecerte, Padre bueno, el esfuerzo que hacemos por aquellos hermanos nuestros que más necesiten de ti en estos momentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de comenzar la lección, si hubiese alguna pregunta, si hubiese alguna duda, para que pudiésemos resolver de lo que vimos la clase pasada, vamos a dar espacio a ello y después iniciamos nuestro tema de hoy. Vamos con Leti, nos ha levantado ya aquí la mano. Vamos a escuchar acá lo que Hola, tenemos. padre. Escuchando la clase, estoy un poco afónica. Escuchando la clase, mientras transcurría, yo decía, ¿por qué tanta insistencia en que María sea reina si es la madre de Dios? Yo creo que decir madre de Dios es como que decir, según yo, todo, ¿verdad? Hasta que llega el punto en madre y señora. Y no sé si entendí bien, pero la cuestión es entender correctamente los términos, sierva, perdón, esclava y señora. Los términos esclava y señora. La esclava, la grandeza, la magnificencia está precisamente en la donación, en la libertad de su donación en el amor. Creo que, según yo, eso es lo que entendí, lo loable, lo grande y maravilloso. Y en cuanto a señora y reina, es en el martirio, en el Calvario, mantenerse en pie, sin doblarse, sin quebrarse, frente al sufrimiento más grande que puede tener una mujer, una madre. En esos términos, no sé si es por eso que los santos padres insistían en ese reconocimiento de, de la grandeza de María, el ser esclava, pero en esa plenitud, y el ser señora también en ese plenitud, el ser reina, como toda, como así en las películas, ¿no? Como toda una reina que no importa, no importa. Ella es la última en doblarse. Ella va a estar hasta el final, aunque su pueblo se acabe. No sé si ese era el pensamiento, eso fue la conclusión a la que yo llegué por la insistencia de los santos padres de reconocerla como reina, porque yo decía, para mí, el ser madre, como dijo la madre del rey, pues va implícito, ¿no? Pero no sé si capté bien la idea. ¿Por qué insistían? Gracias, Leti. Cuídese esa garganta. Cuídesela mucho. Esta partecita de cómo nosotros hemos ido conociendo el estudio de la Mariología, ya decíamos cómo el centro es el dogma de su maternidad. Y lo hemos insistido, ¿no? Todo lo que predicamos de María, todo lo que decimos de ella, es a partir de que es la madre del Hijo de Dios. Si la Santísima Virgen no tuviera esta realidad con ella, entonces no sería quien es para nosotros en ese sentido. Pudiese haber sido a lo mejor una persona muy santa incluso, pero no la madre de Dios. Entonces la maternidad, podemos decir, es la raíz, pero no por eso se queda, digamos, ahí contenida, sino más bien es como una invitación a descubrir todo lo que contiene. Pienso yo ahorita en la comparación, como cuando nosotros acá
en el campo lo vemos, pero imaginemos como cuando íbamos a la primaria, nos ponían ese, creo, nos ponían ese experimentito del famoso frijolito, ¿no? Vamos a poner un frijolito para que germine, ¿no? Entonces, cuando se siembra un maíz, se siembra un frijol, pues una cosita diminuta, ¿no? Y todo está contenido dentro de, y va brotando. Esta parte pensemos así un poco en la maternidad, pensemos que la maternidad de María es como ese frijolito pequeño, pero que tiene tanto y tanto y tanto que darnos, que entonces no podemos deslindar desde la maternidad todo lo que predicamos de la Virgen. Es la primera realidad y al contrario, de ahí sacamos y sacamos y sacamos todo esto. Y esto que predicamos es para enriquecer todavía más esta parte de la Virgen María como madre. Ahora, recordemos que cuando hablamos de, cuando nos bautizamos, hablamos del triple ministerio. Somos nosotros agregados a la familia de Cristo en el ministerio profético, en el ministerio sacerdotal, en el ministerio regio. Son la realidad del ser profeta, servir como profetas, el profeta que anuncia, denuncia y propone, la parte luego sacerdotal, lo que conocemos nosotros como la parte de la pastoral litúrgica, es el celebrar nuestra parte de ofrecernos con y en Cristo, pero viene también la parte regia. La parte regia se refiere a la gobernanza, al servicio propiamente, es donde brota la pastoral social, en lo que tenemos en nuestras estructuras pastorales. Entonces, hablar Virgen como reina es hablar de Nuestra Señora, pero en el entendimiento de algo que para nosotros es paradójico. Sería como ilógico que la reina haga las cosas de una sierva, de una esclava, de una servidora. Pero eso es lo que hace Cristo, ¿no? Es el rey, pero viene a servir. Se abaja, le lava los pies a los discípulos. Aún más, el Evangelio por ahí hermosamente nos dice que cuando el Señor llegue, se nos encuentra en vela, Él mismo, nosotros los servidores, se pondrá la túnica y nos va a servir a la mesa. Entonces, el Señor se hace servidor. Y es acá donde entonces entra justamente el papel de María como reina. Nosotros tenemos aquí el desafío de romper la imagen del rey. Fíjense cómo si hablamos de Cristo Rey, obviamente pensamos en Cristo, que está en su trono, que está con su corona, que está acá con su cetro, cuando el reinado de Cristo no es entendido así. El que reine Cristo sí es el que él gobierne y todo, pero a partir de su servicio, a partir de su entrega. Sería más propia en la esencia de esta imagen una imagen de Cristo, por ejemplo, lavando los pies de los apóstoles, para hablar de Cristo Rey, que como lo imaginamos. Pero obviamente para nosotros el reinado lo vamos a ubicar siempre a la forma humana, ¿no? Y por eso tenemos algunas imágenes que así nos hablan. Pensemos esto en la Virgen. Hablar de María Reina, pues vamos a ver a Nuestra Señora, igual con su cetro, a la con una corte angelical, la vamos a ver acá con la corona. Y es una imagen y puede ser muy preciosa, pero el reinado de María es el servicio. La palabra ministerio significa servir, entonces recibe ese triple ministerio. María, podemos decir, es profeta, es profetisa, María es sacerdotisa y María es también reina en ese sentido. Y cada una de estas dimensiones ella las vive. Ella vive el sacerdocio, como todos nosotros bautizados vivimos ese sacerdocio en Cristo, ella lo vive. María vive su realidad profética, pero también esta realidad regia. Es reina en el servicio. En el servicio. Podemos decir es la maestra como de la pastoral social, si quisiéramos verla así. Ahí es donde reconfiguramos este concepto, porque a veces podemos quedarnos con esa idea de la Virgen como reina, pero la reina que está allá, como la reina de Inglaterra, ¿no? Inalcanzable, solamente se presentan los grandes eventos y quedaría muy lejos a nosotros. Y no, por eso es entonces que justamente se comprende, sí, desde la maternidad, su reinado, pero en el orden a ese servicio. Y es donde viene como la paradoja. Está haciendo como algo contrario, pero es ejemplo de Jesús. Ujú. Entonces,
Entonces aquí, con mucho mayor razón, se afianza el que ella sea la dispensadora, la administradora, la servidora de su hijo. ¿Por qué? Porque está al pendiente y al servicio de todos los otros hijitos y perseguirlos y hacer y ver y todo. Ella siempre está pendiente de estos hijos que el Señor le ha dejado. Mm, Entonces, ella toda la vida está sirviendo y en su origen, bueno, así lo vemos en las películas, las reinas que administraban todo y que creo que lo que menos hacían era disfrutar, pero que dependía la casa, los hijos, el reino, todo de las buenas decisiones y de estar atento en ese servicio, ayudar al reino. Aquí como que se, se anexa, se entiende el servicio, porque también el corredentora, cuando usted lo explicaba, pues es eso, es una madre, es una reina que está llevando a cabo sus funciones. Tiene que estar al pendiente de todo esto. ¿Sería así, padre? sí. Ha usado una imagen que es interesante, la dispensadora de las gracias, la que dispensa, no sé, pensemos en un dispensador de agua, ¿no? Entonces el agua, digamos así, es la gracia, es Dios, es Cristo, que a través de nos podemos llegar a ella, ¿no? Es la función de María. Ese es el servicio que presta. Y así también, como ella, nosotros estamos llamados a ese servicio. Ujú. Gracias, padre. Muy bien, Leti. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos preguntan la diferencia de ortodoxia y ortopraxis, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para que veamos estas palabras que son pues interesantes también en lo que vamos nosotros viendo para que nosotros ubiquemos acá, ubiquemos acá las cosas, ¿sí? Dejen acomodar aquí mi pantallita. Bueno, entonces, esta realidad de la ortodoxia y la ortopraxis, ¿no? Nos preguntan acá qué significa. Nosotros de primer acercamiento vamos a recordar, en algún momento lo platicábamos, ¿sí? Ortodoxia, ¿sí? Se va a referir a la recta doctrina, aquella enseñanza que recibimos y que pues tiene esta rectitud en su contenido. Y la ortopraxis es la recta práctica. Ujú. Entonces, ya con esto podemos darnos cuenta cómo la palabra orto se hace referencia a la rectitud, a algo que está bien, algo que está correcto, ¿no? Y entonces ya la palabra con la que le estamos conjugando, la palabra dox en este caso, es hacer la doctrina. Y la praxis es la práctica. A lo mejor hemos escuchado, ¿no? Que en algún momento algún profesionista se le acusa de mala praxis, se dice. Porque pues tuvo una mala práctica acerca de lo que hizo. Entonces tenemos que buscar vivir en una ortodoxia y en una ortopraxis. En el caso nuestro, pensemos cómo Dios sale a nuestro encuentro. Dios viene a ver al hombre, ¿no? Y este movimiento donde Dios sale al encuentro del hombre es lo que llamamos nosotros la revelación, lo que Dios nos va diciendo. Y esta revelación la encarga a los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando les dice a los apóstoles vayan, enseñen,
a todos, ¿no? ¿Qué cosa? Pues esto que yo les estoy dejando, esto que yo les estoy dejando, esto que Dios nos deja y que los apóstoles deben de enseñar la revelación, es lo que nosotros llamamos nuestra doctrina. Otra manera de llamar esto es la fe, ¿sí? Es lo que creemos. Esto nos da Dios y lo creemos. Entonces, por ejemplo, dentro de este cuerpo doctrinal, dentro de estas enseñanzas, está ahorita lo que estamos viendo de María, que es madre, que es virgen, su inmaculada concepción, que reina. Este encargo que se le ha hecho a los apóstoles, a los discípulos, ujú, es pues parte de su tarea profética, ¿no? Lo tienen que ir a enseñar, como decíamos ahorita. Y aquí es la tarea que asumen sus sucesores. Los sucesores de los apóstoles sabemos nosotros, los obispos, ¿no? Y a través de los obispos, quienes ayudan. Y es lo que nosotros aquí llamamos el magisterio. Entonces, el magisterio de la iglesia tiene esta chamba de ir enseñando, claro, lo que se ha recibido. Eso es clave, ¿eh? Porque es que la iglesia está muy vieja, es que la iglesia no cambia, es que la iglesia ya se quedó, es que ¿por qué la iglesia no cambia? Porque no es nuestro. Nosotros nada más vamos a enseñar lo que Cristo nos dijo. No puedo cambiar, es como si ustedes mandan a alguien a un mandado, ¿sabes? Te pido de favor que vayas acá con la comadre y le dices esto. Pues esa es mi chamba, ir a llevar el recado. Solo eso. Si van a mandar a alguien que va a cambiar todo lo que dicen, entonces para que ya vas, ya no estaría haciéndose fiel a la enseñanza. Entonces, esta es la tarea del magisterio, que la doctrina que nosotros estamos recibiendo, esta doctrina, sea cuidada para que sea una doctrina recta, una doctrina correcta. Aquí es donde tenemos nosotros este término entonces de la ortodoxia, una recta doctrina. La doctrina es lo que nos da el Señor y se tiene que cuidar su rectitud, pues que sea lo que se nos dijo, no lo que se nos antojó luego inventar, ¿no? Ahora, ya que Dios ha salido hacia nosotros, sabemos que la respuesta que nos corresponde es entonces el estar en esa comunicación con Dios. Voy a invertir acá ahora los términos. Ya el hombre ha recibido la revelación de Dios y ahora al hombre le toca dar una respuesta. Esa respuesta que nosotros vamos a dar es entonces hablar, ¿sí? Dios ya nos habló, ahora nos toca hablar a Dios. Y entonces hablamos a Dios. Y esto es lo que podemos llamar nuestra oración. Estoy hablándole a Dios. Estoy hablando de Dios. Estoy hablando, sí, al hablar acá de Dios, no a Dios, hablar de Dios, puedo entonces yo estar hablando de Dios, pero a otros, ¿no? Puedo estar ahí compartiendo. Entonces, aquí ya hay una función que se va dando, ¿no? Puedo estar hablando aquí, entonces, de estas realidades que nosotros, si se acuerdan, es lo que llamamos teología. La palabra teología es teo, que significa Dios. La palabra logos generalmente la ubicamos de inmediato, ¿no? Como tratado, estudio. Pero recordemos que para nosotros logos, lo recordamos con Cristo, es la palabra.
Entonces es una palabra que yo puedo decirle a Dios, acerca de Dios, algo que puedo decir de Dios. Y es aquí donde nosotros, yo les ponía en algún momento, yo les decía, nuestra misión es una, ¿no? Tenemos que hacer teología. Hacer teología es hablarle a Dios. Y entonces nuestra meta en estos cursos es aprender. Vamos a tratar de aprender a qué cosa, a esto. Aprender a hacer teología. Como lo hizo San Agustín, Santo Tomás y Papa Benedicto, pero también a lo mejor como lo hizo mi abuelita. Una teología muy espontánea, muy sencilla, porque mi abuelita me enseñó a rezar, es decir, me enseñó a hablarle a Dios. Entonces, tengo que aprender a hacer esta teología. Tengo que aprender a responderle a Dios. Pero nosotros recordemos que esta respuesta que damos a Dios tiene entonces también que hacerse vida. Tengo que vivir lo que creo, ¿no? Y al decir que yo vivo lo que creo, estamos diciendo que entonces vamos a poner en práctica lo que nos está diciendo. Este poner en práctica lo que se nos ha dicho y que nosotros vamos a responder, ¿sí? Nuestra respuesta en ese sentido va a adquirir, puede adquirir varias formas. Aquí, por ejemplo, yo puedo hablar de la fe, ujú, pero ya no es como la de allá arriba. Allá arriba es lo que creemos porque nos es dado. Ajá. Y aquí esta fe es lo que yo creo, pero porque lo voy asimilando, y aquí es donde yo sí le digo a Dios, aumenta mi fe. Allá en la anterior es lo que ya Dios me dio. Entonces, puedo tener una fe. Ujú. En la parte de allá arriba, donde está la doctrina, es como el credo. Pero ahora yo qué tanto eso que se me ha dado, ¿sí? ¿Qué tanto acepto lo que se me ha dicho? Esta parte de responder a Dios en el hacer esa teología, conoce también entonces que esto que estamos recibiendo y que decimos que creemos, también nosotros lo debemos celebrar. Y aquí es donde entra para nosotros la liturgia. Voy aquí a ponerles el esquema del catecismo de la Iglesia Católica. Esto que creemos y celebramos, como lo vamos a poner en práctica, pues también entonces decimos aquí entra la parte de la moral cristiana, la conducta. Ujú. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a vivir lo que creemos? Y aquí, por ejemplo, podemos ubicar muy bien la cuestión de los mandamientos, las virtudes, y esto que además creemos, celebramos, vivimos, también lo llevamos a la oración. Y ahí tenemos el Padre Nuestro y entonces son las maneras en las cuales nosotros, subrayo esto, ponemos en práctica. Ya se nos ha dado y ahora vamos a recibirlo y a ponerlo en práctica. Pero para que aquí no se vaya a desviar esto, es donde surge también la necesidad de que haya una ortopraxis, una recta práctica, que no estemos luego inventando cosas que ni vienen de Dios, ¿no? Ah, pues que a mí se me ocurrió hacerlo. Pues sí, a ti. Es que así lo creo yo, pues qué bueno, pero no es de Dios. Entonces, podemos decir que debe de haber una coherencia entre lo que creo y lo que vivo, entre la ortodoxia y la ortopraxis. Mi niño sacó 10 en la...
escuela ahorita, la clausura, es el más inteligente del salón y así toda la secundaria, la prepa, la universidad, ya hizo especialidad, maestría, doctorado, es y lo que siga. Ah, qué bueno. Y vive lo que cree, vive lo que aprendió, porque si siempre fue flojo, si nunca le gustó recoger ni siquiera su cama, pues ¿de qué le sirvió? Ahí es donde tenemos nosotros el problema, que muchas veces incluso podemos tener una doctrina muy recta, ¿eh? Esa es una tentación de la que debemos de cuidarnos nosotros en este tipo de cursos. Estamos aprendiendo, qué bueno, tenemos una doctrina muy clara, qué bueno, la vivimos, la ponemos en práctica. Es ahí donde debemos buscar que haya esa coherencia entre lo que creo y lo que vivo. Maestro, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Ah, pues a ver qué dice la Biblia. Ah, ¿qué debo yo de amar? Ahí está su ortodoxia. Tenía este fulano que vimos ayer una ortodoxia. Estaba muy bien su respuesta. 10 de calificación. Ortodoxia. Pero en ortopraxis, pues reprobó. No vivía lo que creía. Por eso le fue a preguntarlo, eso es bueno, ¿y quién es mi prójimo? Es que no se trata de ver quién es mi prójimo, se trata de ver si tú quieres hacerte prójimo de los demás. Si tú quieres acercarte, si no, ¿de qué sirve que sepas si no lo vas a vivir, ¿no? Recordemos ahí incluso ese dicho, la ignorancia salva. Voy a poner acá otro detalle que también es muy hermoso. Entonces, estamos tratando de establecer una coherencia entre la ortodoxia, lo que creemos y que debe de ser bien, 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 bien cuidado para que realmente corresponda a lo que dice el Señor Jesús. Y de ahí entonces, de una buena práctica, se viva lo que decimos creemos. Pero aquí hay este detalle, bien padre. La palabra doxia, aquí nosotros la estamos entendiendo de primer momento, hablamos de ella como la mera doctrina, como la enseñanza, ¿sí? La revelación. Y el problema que tenemos es que pensamos que todo esto es solamente como si fuera una especie de conjunto de conocimientos, ¿no? De teoría. Ponerle acá. Ese es el problema. Nosotros aquí debemos dar un saltitito que nos cambie esto. Lo pongo acá abajo. La palabra doxia viene del griego que es doxa. Doxa, para que lo emparentemos, por ejemplo, en la misa tenemos una doxología. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que esto no es solamente lo que a veces estamos acostumbrados. La palabra doxa significa gloria, es gloria. Si yo hablo de doxa, de una ortodoxa, aquí tengo que hacer referencia, voy a irlo poniendo así, ¿no? De una recta no doctrina. Vamos a poner entre paréntesis para que no lo perdamos. Ajá. Sino de una recta gloria, de una recta glorificación. Y entonces tenemos aquí dos cosas muy interesantes. Pudiésemos preguntar nosotros, ¿qué es la gloria en este caso de Dios? Y entonces, cuando hablamos de esta gloria de Dios, tenemos que hablar nosotros, ¿no? Que la gloria de Dios, pues es Dios mismo.
Entonces, la doctrina no es conjunto de conocimientos, como tenemos pensado, nada más. La doctrina para nosotros tiene que llevarnos, decía el Papa Benedicto, a un encuentro con una persona, con mayúscula, ¿eh? La persona divina, que es Dios. Una ortodoxia no es aprender cosas y cosas y cosas, es tener un contacto verdadero, recto con el Señor. De ahí viene justamente la parte más interesante. Esto, voy a poner una nota más, nos lleva a la teoría. La teoría la entendemos nosotros así, conjunto de conocimientos, un libro, bla, bla, bla. Pero no es así, al menos no en su sentido, en su idioma original, el griego. La palabra teoría en su etimología es muy interesante porque nos habla de una contemplación. Vamos a contemplar, vamos a observar, pero con delicadeza, con atención. Sí, vamos a poner mirar con profundidad. Es más justa así la traducción, quizás. Es cuando se emboba uno, ¿no? Y ve más allá de. ¿Y por qué es así? Porque la palabra teoría en su composición tiene teos, que es de Dios. La teoría, podemos decir acá jugando un poquito con los términos, es ver como Dios ve. Y cuando vemos como Dios ve, estamos viendo como el proyecto original, pues, el plan original que tenía para nosotros los humanos, para todo, y que bueno, ya le dimos en la torre, pues ya es otra cosa, ¿no? Que tenemos que corregir, tenemos que reproyectar, ¿no? Pero el mirar las cosas en el original, como Dios las tenía pensadas, como Dios las tenía en la mente suya y las ha llevado a la existencia. La teoría, por eso decimos, es que en teoría, hacemos así, ¿no? En teoría era esto, pero la realidad es otra, también acá. En teoría, es decir, lo recto, lo que era en el origen, era esto, aunque ya se desvirtuó. Aquí nosotros entonces démonos cuenta, ¿no? Como la ortodoxia, la recta doctrina, no es solamente un conjunto de conocimientos y ya. La recta doctrina es acercarnos al Señor, al Creador, a su gloria, a Él, para tratar de contemplar, de mirar, de admirar, mirar con profundidad cómo era en su inicio, ¿no? En su origen. Y con esto mismo tener nosotros la oportunidad, tener nosotros acá la ocasión de recuperar lo que a veces hemos perdido. Es entonces donde ya se conjunta bien todo esto, ¿no? La ortodoxia es como esta teoría, esto es lo ortodoxo, esto es lo que debe ser, porque así está revelado. Y viene ahora entonces nuestro desafío, llevarlo a la práctica, la ortopraxis, vivir de acuerdo a ese plan que Dios tiene para nosotros. Esta realidad es ese desafío, ¿no? De una ortodoxia entendida desde esta lógica, pasar a una ortopraxis, a una vivencia de acuerdo a ello. Podemos aterrizar esto un poquito, por supuesto, en María. La Virgen María recibe la doctrina, la teoría,
a Dios, porque escucha la palabra. Decíamos la otra vez, se engendra primero a través de la palabra, recibe al Señor y después ya entonces da el siguiente paso, da el fiat, da el sí. Dichosa la mujer que te amamantó. Más dichosos los que creen, dice Jesús, ¿no? Porque ahí está entonces lo que dinamiza, lo que mueve. Esto es entonces, en excelencia, podemos decir, en María. Está cumpliendo coherentísimamente, perfectísimamente esto. Y es por nosotros el camino. Esto pues nos lo podía presentar, podemos decir nosotros ayer la lectura, ¿no? Y podemos darnos cuenta cómo está este personaje que está pidiendo justamente, ¿no? ¿Qué debo hacer para salvarme? Bueno, pues no se trata de hacer, porque el cielo, la salvación no son por nuestros méritos, es un obsequio de Dios, es por amor. Pero bueno, él sabía las cosas. Tienes que amar a Dios, tienes que amar al prójimo, tienes que amarte a ti mismo. Y ya se la quiso matar, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y a Jesús le voltea la tortilla. Le voltea la tortilla porque no le contestó quién era el prójimo. Voltea la tortilla para que él se pregunte si él quiere ser prójimo. Si él quiere pasar de esa ortodoxia, que la tenía clara, había sacado 10, a vivir en una ortopraxis. La tarea entonces también de la iglesia, del magisterio, en este caso, nuestros obispos como pastores, la tarea como pastores de casa, podemos decir, pues va también en esa línea. Como papá, como mamá, pues cuidar que se dé esa ortodoxia, esa ortopraxis, pues en la casa, que realmente vaya viendo esa coherencia. Este es el proyecto de nuestra familia, esto es lo que estamos llamados. Esto, a esto lo tenemos que ir como viviendo. Bueno, ahí es esta respuesta un poquito para lo que nos preguntaba Caro. No sé si hubiese alguna duda de parte de ella. Por lo pronto, Luis Felipe ya tiene acá la manísima levantada. Vamos con Luis Felipe. Gracias, padre. Buenos días. Mire, usted nos ha dado una explicación vasta, amplia, y a mí en lo personal, en lo particular, me queda muy claro. Pero, ¿qué pasaría aquí si alguien, basándose en esta interpretación de las raíces etimológicas, como nos dice, tomara la condición de la Iglesia Ortodoxa, que se denomina así, y que tiene pues principalmente las tres diferencias, ¿no? Con la católica, el filioque, la primacía papal, la interpretación de la tradición. O sea, alguien que no tenga esta profundidad para entender verdaderamente, como usted nos lo ha dicho, no podría decir, bueno, entonces la iglesia que se denomina ortodoxa es la que tiene razón contra lo que proclama el magisterio de la Iglesia Católica. ¿Podría suceder? Sin duda alguna. Ahí en esta parte, cuando se da el diálogo, vamos a decirlo así, el diálogo ecuménico entre las distintas iglesias, tenemos que recordar pues que se tiene que ir en la disponibilidad para dialogar, para escuchar, para comprender, ¿no? Para aceptar aquí eso sí, o lo vemos asá. Entonces, esta parte es la valiosa. Cuando se da el diálogo, podemos llegar a estos acuerdos. Cuando no se va con esa apertura, bueno, ya está para qué le hacemos al cuento, ¿no? Ahí es cuando justamente puede venir ese tipo de confusiones, ¿no? Si entendemos que ortodoxo es lo que está recto, no, pues la iglesia católica no es ortodoxa, entonces la iglesia buena es la otra, ¿no? Así como que acá, ¿no? Y esta parte, pues también podríamos aplicarla en viceversa, ¿no? Si tenemos la iglesia católica, católico significa universal, donde todos caben. Allá como no son católicos, entonces pues ya decimos en la torre, ¿no? Entonces, sí es importante cuando se haga un diálogo de este tipo, pues esa apertura que permita el diálogo para darnos cuenta que no estamos realmente tan lejos unos de otros, ¿no? Pero que hay esa disponibilidad. Si no la hubiera, pues a veces sería perder tiempos. Sí, ¿No? se va a dar la confrontación. Sí, sí, padre. Gracias. Bien, Lix. Señorita Leti, Pues ya que Luis Felipe empezó, yo me iba a esperar, pero
Tengo un amigo que me ha fregado mucho tiempo en que, pues, sobre todo, o sea, entre más estudio, es que soy muy dogmática, es que la iglesia es muy dogmática y yo no entendía hasta hace poquito. Y yo creo que es en esta parte de la que se está hablando, ¿no? Creo que lo que me está diciendo, a ver si es correcto, ¿no? Que nada más estaba yo aprendiendo lo que es la doctrina y saber mucho. Y creo que por eso dice que la iglesia es dogmática y que como que uno se queda como sentado sin hacer nada. ¿Será cuando él me decía eso? Cuando habla de que es puro dogmático, es esta parte. ¿Sería así, padre? Aquí valdría la pena la palabra dogma. Esta es, creo, en mi forma de ver las cosas, de las injusticias más grandes que le hacemos justamente a la parte dogmática. Cuando hablamos de dogma en el lenguaje cotidiano popular, dogma es para calificar a una persona que está cerrada, ¿no? Que no que no tiene apertura, que no se abre el diálogo con nadie. Entonces, en ese sentido, ya el dogma, el ser dogmáticos, ser así, lo usamos más nosotros así como ser cuadrados, ¿no? No, no, no se le puede ver la otra parte. Y eso es una terrible injusticia hacia el dogma. Eso nosotros lo debemos de tener. Aquí debemos de comprender primero, lo advertía muy bien el Papa Benedicto, que estamos en medio de un mundo que vive en la dictadura de un relativismo. La dictadura del relativismo es entonces todo relativo. Todo es como tú quieras, chihuahuas. O sea, estamos en esa lógica ilógica. Todo relativo. O sea, si tú dices que eres mujer, aunque seas hombre, tú eres mujer. Es más, si tú dices que eres perro, tú eres perro. Y tienes derecho, a que te respeten como perro. Porque tú lo dices. Y si yo digo que soy astronauta, y si yo digo que soy... Entonces, todo es relativo. Cuando todo es relativo, entonces no hay verdad. Porque entonces cada quien dice, a cada quien tiene su verdad. Y si cada quien tiene su verdad, pues todo es mentira. Porque si mi verdad es que yo soy perro, y la verdad del otro es que es gato, y la verdad del otro es que dice que yo soy humano, pues cada quien tiene su verdad, cada quien se va a respetar, pues entonces decir que no hay verdad, esto significa que todo es relativo, entonces esto es vivir en la mentira. Decir que todo es relativo, entonces, si no hay verdad, es entonces que no hay absolutos. La palabra absolutos va en contra de lo relativo y nosotros lo podemos conocer como principios. Entonces, no hay principios válidos, cada quien como quiera. Y esto no puede ser. Nosotros tenemos que edificarnos, construirnos sobre principios. Es ahí donde está justamente el fundamento, ¿no? Entonces, el hecho de tener principios, en todo sentido, y todos los ejemplos, es tener fundamento, es tener estos principios que podemos llamar, si hacemos como la casa, los cimientos. Yo debo tener unos cimientos, ya si para arriba le quito, le pongo, le modifico, le vuelvo, lo que quieras. Pero debe de haber una base, ¿sí? Esta base tenemos que respetarla. Estos principios no brotan del antojo de nadie, ¿eh? Esos principios los ofrece la razón. Y la razón gracias al servicio de la lógica.
¿no? Hay por ahí una historia que valdría la pena recordar para que nos demos cuenta. Dicen que una vez iba una monja y un fulano se la quería echar. La monja se llamaba Lógica, vea, era la Sor Lógica. Y entonces, pues el fulano andaba detrás de ella y junto con la Sor Lógica, pues iban las hermanitas ahí, las menores, las novicias y todo eso, ¿no? Y entonces el fulano, no, es que se me antoja y no, pues la monja zoológica dijo, yo me sacrifico, pero deja ir a las demás, a mí y a las otras nada. Entonces ya se fueron las otras al convento, apuradas, corriendo con miedo y todo lo demás. Y ya le dijeron a la superior, oiga, es que fíjese que el fulano que nos quería violar y que se agarró a la otra y que ella se dijo que ella se sacrificaba y bueno. Y entonces al poco rato llega la hermana lógica y le pregunta a la superiora, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué sucedió? Y la hermana le dijo, pues la lógica. ¿Cómo la lógica? Pues sí, él me quería violar. Y luego, pues la lógica. ¿Cuál es la lógica? Pues le dije que se bajara los pantalones. Y luego, pues la lógica. ¿Qué hizo? Pues me subí la falda, el hábito. Y luego, pues la lógica. ¿Qué pasó? Pues me eché a correr. Yo corrí más rápido, él no pudo. La lógica, ¿no? Entonces, en esa parte nosotros debemos de tener la lógica. Otra forma en cómo llamamos esto, y más nosotros, es el famoso sentido común. Así. Entonces, pongo un ejemplo de un principio, ¿no? Hay un principio que se llama, por ejemplo, principio de no contradicción. Son solamente ejemplos, ¿eh? Estos principios nos ayudan en el pensamiento. El principio de no contradicción nos enseña que una cosa, perdón, no puede ser dos cosas al mismo tiempo. O es blanco o es negro. No puede ser blanco y negro al mismo tiempo. Ahí es donde entonces, con este principio, vamos dándonos cuenta de que a partir de eso es donde vamos construyendo el pensamiento. No estoy hablando aquí de religión, ¿eh? Démonos cuenta, por favor, de eso. No estoy hablando nada de religión. Estamos hablando de conocer la verdad. Y si yo quiero conocer la verdad, está la ayuda de la lógica, de la razón. Entonces, para conocer la verdad, esa es nuestra meta. Nosotros debemos de tener principios que nos ayuden. Para que a partir de estos principios, que van a ser los fundamentos, que van a ser los cimientos, hagamos ya todo un pensamiento, hagamos todo un discurso racional. Pensemos las cosas. Ujú. Entonces, nosotros vamos a tener delante, bueno, nos van a ofrecer un objeto, lo vamos a mirar, lo vamos a analizar. Ese es el proceso que hacemos de conocer. Y a la hora de ir conociendo esto, entonces es acá donde nosotros podemos ir dando esas respuestas. Yo veo esto, entonces yo voy a poner, bueno, aquí tengo en la mano, vamos a poner un lápiz. Entonces, oye, yo le pregunto a alguien, ¿qué es esto? Para llegar a la verdad significa, en estos términos, que debe de haber una adecuación entre la realidad y la mente, lo que tengo en la cabeza, ¿no? Entonces, todo lo que hay acá dentro en la cabeza, recuerden ustedes, todo eso nos llegó por los sentidos, por lo que vimos, por lo que escuchamos, todo eso llegó por ahí. Entonces, si yo pongo enfrente un objeto, esto, y le pregunto a alguien, oye, ¿qué es esto? Me va a decir, ah, es un lápiz. Entonces, si esto que está delante de mí, que es la realidad, está de acuerdo con lo que yo tengo en la mente, es la verdad. Que yo dijera, no, es que es un elefante. ¿De a dónde? Entonces,
tenemos estos principios que nos ayudan, que cuando tenemos algo delante, un objeto para conocer, pues tenga que ser justamente lo que es y no lo que se nos antoje. Yo no puedo cambiar la realidad de algo. Esa es la realidad y yo no la puedo cambiar. Ese es el problema del famoso relativismo. Es que yo no quiero que esto sea un lápiz, yo quiero que esto sea un avión. Pues este era tu antojo, mijo. Pero aquí esto es un lápiz. Se acabó. Te guste o no te guste. Entonces, cuando nosotros vamos a conocer, recordemos esto. Va a haber estos cimientos en los que se va a apoyar nuestra razón, nuestro razonamiento, ¿no? Entonces, vamos a poner así como un dibujito, ¿no? Está aquí una persona, delante de esto tiene un objeto para conocer. En este caso que yo lo estoy poniendo, es un lápiz, ¿no? Entonces, esta persona ve con sus ojos el lápiz y entonces después dice, ah, es un lápiz. Y como está esta coherencia, como hay una adecuación entre lo que se piensa, aquí está el pensamiento, ¿no? Y lo que es, entonces, entre esto y esto, hay una coherencia, hay una adecuación, es aquí donde está entonces lo que llamamos la verdad. Ujú. Este lápiz, voy a hacer con el ejemplo del lápiz, para nosotros este objeto es razonable, ¿eh? Significa que lo podemos razonar. Eso de que lo podemos razonar, bueno, pues significa que está a nuestro alcance y que vamos a descubrir, ah, pues es un lápiz por esto y por esto. Es razonable, no racional, porque acá pudiésemos decir, lo racional es lo que ya brota de mi razón. Yo, por ejemplo, puedo decir que conozco un elefante, que conozco el color rosa, que sé qué son las alas que tiene un angelito. Y entonces, como yo ya tengo esas ideas en mi cabeza, yo puedo decir que hay un elefante rosa que vuela. Eso es algo racional porque es fruto de mi razón, pero no es algo verdadero. Ya es una jalada de mis pelos, ¿no? Ya no es un invento que, una marihuaneada que me estoy echando, ¿no? El elefante es un objeto que me ponen delante, es razonable, no lo inventé yo. El color es razonable, las alas son razonables, claro. Pero es el riesgo, ¿no? Que tenemos ahí. Pero me puedo enojar, ¿eh? Así como estamos hoy, si tú dices que no es el elefante rosa volador, me enojo. Y no es eso. No, no, es mi verdad. No podemos decir así que es la verdad, ¿no? La verdad, tenemos que tener claridad en esto, ¿no? La verdad es única. Es una, es única. No hay muchas verdades. Eso es un error gravísimo. Esta parte, por ahí incluso algunos hablan de la posverdad, como si hubiera una verdad después de la otra verdad. No, papacito, te engañaron al principio, porque eso que decías que era verdad no era verdad, era mentira, no era la verdad. Sí. Bueno, con esta dinámica de cómo conocemos, ahora sí, me meto en la religión. Para nosotros, estos fundamentos, ujú, estos cimientos son los dogmas, ¿sí? Estos son nuestros principios. Y estos dogmas son cosas que se nos dan. Ujú. Entonces, este objeto, nosotros acá en la fe hablamos que esto es lo que se nos da, es lo que llamamos la revelación, lo que decíamos hace rato.
Y eso no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque eso ya me lo dio el Señor. Yo no lo puedo cambiar. Es que no me gusta. Ah, bueno, esa es tu bronca. La revelación, sí, yo la puedo razonar. La revelación es razonable. Yo aquí puedo hablar, claro, de la razonabilidad de la fe. La razonabilidad de la fe, de lo que creo. Recuerden ahí la imitación que hace San Pedro, ¿no? Es nuestra tarea dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Primero de Pedro 3:15. Esa es nuestra chamba. Es algo que nos es dado y como ya me fue dado y dado que está a mi alcance, yo lo puedo razonar y lo voy a razonar. Esto de la revelación, esto de la fe, no es racional, no es invento mío. No es algo que me estoy acá como sacando de quién sabe dónde, ¿sí? Entonces, eso también hay que decirlo con mucha claridad en este sentido, ¿eh? En este sentido, puedo decirlo, ¿sí? La revelación, y ahí voy a entrar con la parte de los dogmas, ahí están los dogmas, es lo que nosotros decimos, ¿no? La revelación no es racional, es razonable, ujú, porque no es invento, porque no viene de la razón humana. Ujú. La puedo razonar, claro, pero no es mi invento. Ese es el problema de muchos que critican a la religión. Es que la religión, la fe, es una, por ejemplo, la parte psicológica, es una proyección humana. Es que si yo veo así, es el superhombre de Dios y ahí me debe de quedar claro esta parte. Lo que Dios me da, lo pone a mi alcance, lo puedo razonar, lo puedo pensar, y esto es algo que yo no puedo cambiar. Puede ser que me guste, puede ser que no me guste, es otro rollo, pero yo no lo puedo cambiar. Me toca, entonces, con esto, ante la revelación que Dios da, ujú, lo que Él nos dice, nosotros, esta revelación la podemos razonar, claro, por supuesto. Es razonable, está dada en términos humanos, lo podemos hacer. Por eso aquí al hombre se le llama capax Dei, es decir, es capaz de Dios. El ser humano tenemos esa capacidad de conocer a Dios. Podemos razonarlo. Ujú. Aquí voy, meto una notita. Aunque no podemos agotar su totalidad. ¿Sí? No lo vamos a acabar de comprender. Digo, ni nosotros nos acabamos de comprender, ¿no? Ni nosotros acabamos de conocernos, pues. Pero el hecho de que yo no lo conozca totalmente no significa que no conozca al menos algo. Claro que sí. Puedo conocer algo de Dios. Lo puedo pensar, lo puedo razonar. Y como me es dado, ujú, toda esta revelación es razonable, pero nos es dada, ¿no? Nos es dada como un obsequio, nos es dada como un regalo esta revelación de lo que nos es dada. A nosotros nos toca aceptarla. Yo no lo puedo cambiar. Ya les decía yo el ejemplo del mandado. Oye, mi hijo, ve acá con la comadre. Le dices, por favor, este recado. Oiga, comadre, dice mi mamá que ya, eso, yo no puedo cambiar. Ay, mi mamá le dijo esto, pero yo le voy a decir mejor, ya no sería yo fiel a esto, ¿no? Entonces, con este ejemplo del niño que va al mandado, eso vamos a ponerlo porque nos puede servir mucho, ¿no? Entonces, la mamá le pide al niño que lleve un recado, ¿no? Ahí con la
con la comadre, ¿no? Este recado sería el dogma. Ujú. Es algo que se recibe, es algo que no debo cambiar, es algo que me toca aceptar, es algo que me toca comunicar, pero no me toca cambiarlo. Ahora, jugando un poco, cuando hace tiempo, ¿no? Se usaba esto de la F para hablar, ¿no? Que se intercalaba. Yo nunca fui bueno por esas cosas, pero vamos a hacerlo con revelación, ¿no? Refe, befe, lafa, sifi, onfo, ¿no? Algo así sería, ¿no? Voy a escribirlo acá abajo. Imaginemos que ese mensaje, para que el niño no se entere bien del chismito, como que viene en clave, ¿no? Refe, aquí está la palabra refe, befe, lafa, sifi, onfo, vamos a ponerle así, ¿no? Entonces ya la mamá y la comadre, por decirlo así, ya saben la clave, ¿no? Entonces el niño tiene que descubrir como el mensaje, ¿no? Así como que, chihuahuas, ¿qué están, qué le dijeron, no? Entonces el niño, digamos, tiene que descubrir, upa, tiene que descubrir qué dice. Es decir, el niño va a razonar el mensaje. Este mensajito es razonable, ¿no? Este mensajito, recordemos acá, es el dogma, es el recadito que está mandando, ¿no? Y el niño pues va a la mejor, ay, chihuahuas, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿No? Va tratando de entender. A lo mejor no entiende todo, ¿sí? Vamos a ponerlo así. No entiende todo en su caminar. Vamos a decir, entre paréntesis, en la vida terrena. Pero ese niño lo entenderá cuando llegue con la comadre. Es decir, pues cuando lleguemos al cielo, si Dios nos permite, ¿verdad? Entonces, es más o menos lo que nosotros hacemos. Dios nos ha hablado, nos toca comprender lo que Dios nos ha dicho, nos toca ir razonándolo, pensándolo, y es ahí donde van surgiendo los dogmas. Pero los dogmas no son invento de la iglesia, no son invento de nosotros. Es algo que ya recibimos, pero como se va comprendiendo paulatinamente, es por eso que se va diciendo, ¿saben qué? Esto es un dogma, es decir, esto es algo que también tenemos que creer. Y aquí la iglesia es muy prudente, muy prudente. Por eso los últimos dogmas que vimos, en el caso de la Virgen, ¿no? Inmaculada Concepción, esta parte de su asunción, se tardó ratito la iglesia para decirnos a todos, esto es un cimiento, esto es algo que viene acá y que lo debemos de creer. Entonces, el dogma, pudiésemos decirlo más o menos de esta forma, es lo mínimo, ¿eh? No lo máximo, no es el cierre. Es lo mínimo seguro, ya estamos seguros de ello, que podemos decir, que podemos afirmar de lo que Dios nos ha revelado, de lo que Dios nos ha dicho. Ujú.
a partir de lo cual podemos seguir profundizando la fe. Entonces, los dogmas no es que estemos cerrados, al contrario, los dogmas es lo que nos ayudan a que lo que viene esté bien cimentado. Ese es el chiste de un dogma, que tengamos buenos cimientos. Hay dogmas que la iglesia da y hay dogmas que no es necesario que la iglesia dé. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿cuántos dogmas conocen? A lo mejor me dicen, ay, padre, casi ninguno. ¿Cómo no? Todo el credo es un dogma. Es lo que Dios nos dice. Es lo que viene en la Biblia. Creo en Dios, que es Padre Todopoderoso. Ahí está un dogma. Creemos, por ejemplo, a partir de los dogmas, que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es lo mínimo seguro que podemos afirmar de lo que Dios ha dicho, de lo que viene en la Biblia. No, ¿qué creen? Acabo de pensar, acabo de descubrir que Dios no son tres personas, son cinco. Híjole, carnalito, ahí sí ya no, porque esto no está en la escritura, esto no está en la revelación. No sé dónde lo sacaste, ya no vamos a cambiar ese cimiento. Ya cuando el dogma se ha dado, ya se puso la piedra en el cimiento, es algo que ya no nos toca cambiar. No, no, es que no me gusta, no me gusta. Yo digo que hay que, pues ese es tu gusto, compadre. De ahí ya. Pero, por ejemplo, algo que se puede hacer hacia arriba pensando en Dios Padre. ¿Cómo se ha profundizado que Dios Padre es Padre y Madre? Ahí a nosotros nos falta ampliar el concepto de paternidad. Cuando yo hablo de padre y hablo de madre, a lo mejor, pues voy a poner a Dios con cara de papá y de mamá. No. Dios, recordemos, Dios Padre, como llamamos, es espíritu, no tiene cuerpo. Nosotros somos los que hemos puesto esos cuerpos. Pero Él es espíritu. El único que tuvo cuerpo es Cristo, que se encarnó en la Virgen, ¿no? Pero Dios Padre no tiene cuerpo ni de hombre ni de mujer. En la forma en cómo Cristo lo revela como Padre, la paternidad no debe entenderse solo con el varón. Ser padres es el varón y la mujer. Cuando vamos a la escuela, ¿quiénes son los papás de Juanito? Pues es Juan y Juana, los papás, la paternidad. Pero nosotros ya lo hemos ido separando y a veces por eso queremos, no, no. Dios Padre tiene todo lo que tiene un papá varón y lo que tiene, voy a decirlo así, un papá varona, un papá hombre y un papá mujer. ¿Por qué? Porque la paternidad encierra todo. Aunque le llamamos nosotros, en nuestra limitación humana, padre y madre. Bueno, Dios encierra todo eso. Pero no es que Dios tenga cara de papá, tenga cara de mamá, porque Dios nunca se encarnó. Dios no tiene carne. Dios es un espíritu puro. Es ahí es donde tenemos, por eso, nuestros dogmas, para que no confundamos cosas o empecemos a elaborar cosas que a veces pueden desvirtuarnos de lo que se nos ha dicho. Esa parte ahí. Entonces, esto es un poquito justamente de cómo entender el dogma, que es parte de nuestra ortodoxia, de lo que creemos, de lo que nos es dado, y a partir de lo dogmático es lo que estamos llamados justamente a vivir. Fíjense, la esquemilla que les puse hace ratito, ¿no? El dogma es justamente entonces, lo vamos comprendiendo ahorita, lo que nos es revelado, y entonces es lo que creemos. Ujú. Y esto, a partir de lo que se nos es dado, de lo que nos es revelado, es entonces también después lo que celebramos. Les decía hace ratito. Entonces, aquí es donde ya va a entrar nuestra liturgia, ¿no? Es también lo que estamos invitados a vivir. Y lo que vivimos es ya
nuestra parte conductual, la parte moral, vamos a ponerlo acá. Y es también lo que estamos invitados a orar. Ujú. Y es acá donde entra nuestra relación con el Señor, esa parte religiosa, el religarnos con el Señor, ¿no? Esto es lo que nosotros, por ejemplo, encontramos ya como esquema bien bonito en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí es donde encontramos lo que Dios nos ha dicho. Por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica primero se analiza el credo. Esto es lo que Dios nos ha dicho, es la revelación. Y esto es cómo celebramos lo que Dios nos ha dicho. Y esto es cómo estamos invitados a vivir lo que Dios nos ha dicho. Y esto es cómo estamos invitados a orar con lo que Dios nos ha dicho. Si lo vemos en los términos con los que iniciamos este recuento, entonces aquí estamos hablando de lo que tiene que cuidarse de que sea la ortodoxia, con lo que precisábamos hace rato, ¿no? Y acá, de este otro lado, dado que ya es como la vivencia, nuestra liturgia, nuestra conducta, nuestra oración, aquí es donde bien podemos meter nuestra autoparaxis. Y ahí se va dando este conjunto, ¿no? Y ahí podemos meter y podemos hacer que quepa en ese sentido nuestros dogmas. Por ejemplo, pensemos en un dogma mariano de los que estamos viendo. Bueno, creo que María ha sido llevada a los cielos. Esta es la revelación, sale. ¿Cómo lo celebras? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo llevas a la oración? Y ahí entonces vamos tratando de ir conjuntando para tener esta vida cristiana en ese sentido. No sé si con esto quedemos un poquito, Leti. Un muchote, muchísimas gracias. Estoy aquí como loca anotando. Gracias, padre. Perfecto. No sé si alguien más tuviese alguna pregunta, alguna duda. Pues yo nada más decirle, padre, excelente explicación. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo, porque nos ayuda precisamente a entender todos estos fundamentos que muchas veces decimos, proclamamos, pero que luego no sabemos cómo, o sea, primero cómo entenderlos, para después también un argumento de poder explicarlos. No, de verdad, excelente, excelente, padre. Muchas gracias. Bien, en esa parte, ya esta es una opinión muy personal. Cuando luego se habla de la parte apologética, de la defensa de la fe, yo particularmente más bien le apuesto, pues antes de ir como a pelearnos, ¿verdad? Así como a defendernos de ataques, es como mejor profundizar nuestra fe y compartir nuestra fe. Y esto es lo que da razón. Entonces, ante la razón, pues bueno, si ante la razón tú agarras otro camino, las conversiones de personajes que se han acercado a la iglesia en la historia y que eran de cualquier otra denominación, muchas veces empiezan así. Son personajes que al acercarse a nuestra fe, entonces empiezan así como que, caray, aquí como que no me cuadra, ¿qué pasa, no? Un testimonio reciente y les he hablado de este Scott Hahn. Él era un teólogo protestante, universidades en Estados Unidos, y una parte que le movió mucho es el Magnificat, cuando dice en la partecita, todas las generaciones me llamarán. Y él se cuestiona o sea, todas las generaciones y nosotros, ¿por qué no, no? Porque en la enseñanza donde él pertenecía, el ataque frontal es a María, ¿no? O sea, no, 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 María, las pestes, ¿no? Entonces, eso a él le mueve, eso a él lo pone a pensar. O sea, ¿por qué me enseñan esto? Y la revelación dice esto. Y es ahí donde viene esa conversión. Y no es así como que, ah, mira esto, mira aquello. No, o sea, es como que esa parte. El hecho de tener este tipo de formación
pues también va encaminado a eso, que demos razón de lo que creemos y cómo lo tratamos de vivir. Y que es una tarea que dura la vida. El tema que vamos a ver hoy de la Virgen, podemos meterlo también aquí. Es el tema de la misión de María, ¿no? Ya podemos decir, María ha recibido todo lo que cree. Ella se ha encontrado con Dios y está. Pero ahora ella también lo lleva a la práctica. Y esta realidad es la que nosotros tenemos que, que echar a andar. Bueno, pues ahí vamos a dejarle por hoy. Ya nos dan la hora, si no hubiese más preguntas. Y si Dios da licencia, la próxima semana retomamos nuestro tema de María. Den una repasadita a esto. Si hubiese alguna duda, algún comentario, para que lo podamos compartir ahí con los demás, ¿sale? Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias porque has querido salir a nuestro encuentro, te has querido entregar amorosamente a la humanidad. Ayúdanos a tener siempre dispuesta la mente, el corazón, todo lo que somos para para amarte, para adorarte, y que a través de esta revelación que tú nos concedes, Señor, también con mucho gozo, creyendo en ti y lo que nos revelas, te celebremos, te oremos y vivamos en coherencia con lo que tú, Señor, nos invitas. Bendice, Señor, a las personas que se han encomendado nuestra plegaria, a quienes necesitan de ti. También ayúdanos para que las personas con las que habremos de encontrarnos a lo largo de la jornada que nos resta, tuyo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.